Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de Casa del Migrante Juárez llamado Exodus. Padre Francisco Javier Bueno Guillén, quien es el director de Casa del Migrante y también el responsable de la movilidad humana aquí en esta diócesis. Padre, pues hablar de un tema muy interesante el día de hoy, lo que es pues, ahora sí que la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Y pues esta reflexión, Padre, que pues año con año pues, nos invita a la Iglesia a profundizar. Sí, pues bueno, sin duda ha sido un punto muy importante para el pontificado del Papa Francisco, pero también desde antes con Benedicto XVI, con San Juan Pablo II, con Pablo VI, todos los papas los papas recientes. Recordemos que la jornada tiene poco tiempo en realidad que se vive dentro de la iglesia. No quiere decir, como ya lo hemos mencionado, que antes no hubiera una preocupación, pero pues estamos pasados los 100 años de estarla celebrando y de estar recibiendo estas reflexiones por medio de los papas. Sin embargo, pues bueno, con especial atención el Papa Francisco ha puesto pues mucho de su pontificado para el reflexionar acerca de la migración, ¿no? No solamente en torno a la jornada, sino pues parte de sus catequesis, el hecho de sus viajes, siempre hay un punto importante. Y recordemos cuando vino aquí a Ciudad Juárez el Papa Francisco, ¿no? Su intención de venir a Juárez era por venir a una frontera donde él pudiera tratar en México el tema de la migración. Un año más atrás, en el 2022, hablábamos sobre construir el futuro con los migrantes y refugiados. Era el tema de la jornada. Un año más atrás, en el 2021, hacia un nosotros cada vez más grande, en el documento donde el Papa Francisco nos hablaba, de abrir las fronteras también de nuestra persona, sin tener que excluir absolutamente a nadie, a ninguna persona, ¿no? Un año atrás, en el 2020, hablábamos sobre como Jesucristo obligados a huir. Jesucristo que desde niño tuvo que huir, y recuerdo también en una ocasión, ¿verdad? Ya siendo adulto, en una de sus prédicas, cómo tenía que irse entre las personas cuando lo querían apedrear y lo querían aventar por la peña, ¿no? Para darle muerte a Jesús, como también ya de adulto, pues tuvo que andar migrando para ir a evangelizar, a lo que nos llamó también a nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, como Jesucristo, obligados a huir. Y un año antes, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, un tema bastante bello, Padre, en el 2019, que hablábamos sobre no se trata solo de migrantes, y luego 3 puntitos suspensivos, porque el Papa ahora sí que nos realizó un documento sobre algunos puntos, mencionando algunas referencias o algunas subdivisiones en ese año, y un año más atrás, pues creo que es la que más se ha quedado a lo mejor con nosotros, que lo ha mencionado mucho, ¿no? Nuestro obispo don José Guadalupe, el tema de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Esos 4 verbos que siguen apareciendo en todos los documentos del Papa. Pues en el 2019 no se trata solo de migrantes. Y creo que es necesario el recordarlo desde esa perspectiva, por todo lo que hemos vivido desde el 2019 a la fecha. Claro. El 2019 es cuando empieza a haber un cambio en la forma de ver la migración en México, en la ciudad, porque es cuando empieza a llegar esta gran cantidad de personas, ¿no? Se trata de nuestros miedos. O sea, no se trata solo de migrantes, 3 puntitos suspensivos, se trata de nuestros miedos. ¿Miedo a qué? De los migrantes, no solamente eso, decía el Papa, el miedo al otro. Entonces el Papa Francisco llega y, como tú lo dices, basado en la Sagrada Escritura, decir, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es decir, Jesucristo está ahí, en el migrante que está necesitado, en el migrante que lo ha dejado todo, en el migrante que busca una oportunidad. Y esta parte que lo menciona el Papa Francisco, ¿no? El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro, con aquel que es diferente, nos priva de una oportunidad de encuentro con el Señor. Y esta parte, ¿no? Del miedo que puede llegar a hacernos no actuar, o bien que el miedo nos hace actuar de maneras que no quisiéramos actuar, ¿no? No se trata solo de migrantes, se trata de la caridad, haciendo énfasis en el pasaje del buen samaritano. Sí, y esta parte, ¿no? De confrontando la carta de Santiago, apóstol, a través de las obras de caridad mostramos nuestra fe. No,
nosotros muchas veces podemos hablar mucho del amor de Dios, podemos hablar mucho de lo que a lo mejor ha sido nuestra vida, pero si eso no lo manifestamos en obras concretas hacia los hermanos, porque la caridad se ejerce hacia con los hermanos, ¿verdad? No podemos decir, ah, sí, soy muy caritativo, pero ¿qué haces? No, o sea, la caridad es ejercida ahí, ¿no? Con los demás. Entonces, esta parte de, no podemos decir, ah, creo en Dios, creo en su amor, confío en su palabra, si no tengo yo acciones concretas para con ellos. Y obviamente esto englobando en el sentido, ahorita lo estamos hablando desde la migración, pero hay muchas otras formas en las cuales podemos ejercer esta parte de la caridad. No se trata de migrantes, se trata de nuestra humanidad, Padre. Sí, y estaba revisando yo un poquito y este es el que habla del samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Es decir, obviamente esto va muy unido. Ahorita lo estamos viendo y la otra vez ponía un ejemplo en una clase que estaba dando. Y le decía, ahorita lo vemos como si fueran los ingredientes de una ensalada. Así Pero es. estamos viendo la lechuga, que si el tomate y tal y tal. Pero la realidad es que es un conjunto, ¿no? De cómo todo va siendo una sola cosa. Y en ese sentido de la humanidad, es el cómo también, pues ahora sí concretamente ejercemos nuestra caridad, ¿no? Y en este sentido es humanamente y lo que conocemos de las personas y lo que somos como nosotros como personas nos hace atender al otro. Podemos, si bien, claro, dejarlo de lado, ¿no? Pasa uno y lo deja ahí, pasa otro y no le interesa, hasta que pasa alguien que se interesa por aquel hombre que está en una situación complicada de salud y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Puede suceder lo mismo que a veces pasamos de largo, ¿no? Y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. O bien pensamos tener muchas otras ocupaciones y preocupaciones que no podemos atenderlo. Que lo haga otro. Ajá, que lo haga otro. Y es parte de lo que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Es que no es nada más en el sentido del ser cristiano, no, sino es humano lo que nosotros tenemos que hacer en atención a los hermanos y hermanas. Ahora sí nos pasamos entonces a, se trata de no excluir a nadie. Ha sido un mensaje muy insistente del Papa, que nadie quede excluido, porque, y lo ha dicho recientemente, ¿no? Porque en la iglesia cabemos todos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y en ese sentido el Papa Francisco habla de las vías del desarrollo de los países, ¿no? De la explotación que se vive en algunos casos, de las carencias que se viven en otros, y lo dice hacia el final. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral y preocupándose también por las generaciones futuras. ¿Qué vamos a hacer con esto, no? O sea, ¿cómo vamos a hacerlos a sentir todos parte? ¿Parte de qué? Del mundo en el que vivimos. ¿Parte de qué? De la sociedad en la que nos desarrollamos. ¿Parte de qué? O sea, de tantas cosas que a veces pensamos que es que todos somos parte. No somos parte, porque entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que se siente excluida, que se siente lejana, que se siente fuera de esto. Entonces, en este sentido, no lo dice el Papa Francisco. El auténtico desarrollo, la auténtica vida será donde todos podamos ser incluidos. Y lo ha reforzado, esto lo dijo en el 2019, lo reforzó ahora el año pasado en la Jornada Mundial de la Juventud. Todos cabemos aquí. Se trata de poner a los últimos en primer lugar. Poner a los últimos en primer lugar. Aquella, obviamente, frase en el Evangelio que decía que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ¿no? Para el reino de Dios, llamándonos a que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores de los demás. Sí, y como lo pone en Marcos 10, este capítulo de San Marcos, ¿no? El que quiera ser grande entre nosotros, que sea nuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, ¿no? Que sea el servidor. Y en este sentido de lo que menciona el Papa Francisco, de poner a los últimos en primer lugar, habla mucho el Papa dentro de sus discursos, dentro de sus mensajes, de estas periferias existenciales, ¿no? A veces no solamente son las periferias geográficas que encontramos en las ciudades, sino las periferias existenciales, aquellos que en sí los hemos hecho ser los últimos, ¿no? Los migrantes, en este caso de
de ponerlos en el primer lugar, ¿no? De nuestra evangelización, de nuestro esfuerzo, de nuestra caridad, de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque ahorita muchos de ellos llegan a ser en la sociedad los últimos, ¿no? Aquellos a los que, no sé, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo y que desgraciadamente en muchas ocasiones muchos de ellos o muchas de las personas se valen de los migrantes, ¿no? Para poder lograr algún fin, etcétera, pero que no los ponemos en primer lugar, porque en primer lugar está la persona y sacar el beneficio. Y aquí no es la búsqueda de que ellos, ¿por qué ponerlos en primer lugar? Para que ellos puedan realizarse como personas y para que ellos puedan llegar a una integración tan grande y que puedan buscar una vida plena. Pensamos, y lo decíamos en el programa pasado, nos enfrascamos tanto en el uno mismo, en yo crecer, yo tener más dinero, y a veces hasta pasamos a costa del otro. Sí. O sea, tantas personas que no solamente en el ámbito migratorio se aprovechan del otro, concretando estafas, haciendo extorsiones, secuestros, y ni se diga en el tema migratorio. O sea, todas esas personas que se dedican a la trata de personas, a la trata de migrantes, a tenerlos secuestrados, a pedirles extorsión para poderlos pasar, para poderlos brincar, aquellos que los engañan diciendo la aplicación es así, 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 yo te pago. Hay abogados que también, o sea, se han aprovechado de las situaciones migratorias para hacer sus cobros y se les olvida que hay que ayudar con sus trámites a los migrantes. Dios va a pedir cuentas de todo. Esto no se trata solo de migrantes, se trata de la persona en su totalidad, de todas las personas. Y el Papa Francisco cita a San Pablo VI en su carta Populorum Progressio, y pone, ¿verdad?, esta frase que pudiera ser lapidaria: promover a todos los hombres y a todo el hombre. Es decir, lograr la promoción de todas las personas, pero lograr la promoción de la totalidad de la persona. No solamente un aspecto de su vida, no solamente, sino es el llegar a crear en este sentido una búsqueda de la persona en sí misma, pero una búsqueda de todas las personas, ¿no? Y no en este sentido, por eso es tan bello lo que menciona San Pablo VI, porque no es como el masificar. Es, las buscamos a todos. No, es a todas, pero de manera particular cada uno, ¿no? Que habla sobre, no se trata de migrantes, se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre. Porque hay que decirlo tal cual, Padre, en muchas ocasiones este mundo materialista, hedonista en el que vivimos nos lleva a creer que el consumismo sin límites es lo que nos va a traer la felicidad. Construir la ciudad de Dios y del hombre. En este sentido, ¿no? Todos sentirnos parte a donde vayamos de que pertenecemos a ese lugar, pero también de que Dios es parte de ese lugar, ¿no? Una cerecita en el pastel o en el programa de hoy, Padre, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te da por añadidura, pero busca primero el reino de Dios. Padre, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos los que nos siguen, compartan el video y síganos en Spotify y nos vemos hasta la próxima. Éxodus, el podcast de Casa del Migrante.